Muy buenas noches, mi nombre es Alan Yesid Arroyo Palomeque. Soy natural de la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó. Es un gusto para mí participar en este curso del desarrollo humano, la cultura y la sociedad. Y es menester hoy hacer una reflexión aterrizada de estos contenidos a mi realidad particular. Desarrollando esta primera unidad, vamos a abordar varios interrogantes que nos han de clarificar el desarrollo de esta temática. En el primer interrogante abordamos lo que concierne a cuál es el papel que tiene la educación en el desarrollo humano. Considero que la educación en el desarrollo humano tiene un papel de suma importancia y de significación transversal, es decir, una educación de buena calidad, con contenidos claros, eficientes y eficaces, es la garantía de que la persona crece en su ámbito intelectual, pero también en su ámbito espiritual, es decir, tiende a hacer valer más su dignidad como persona. Esto implica que tiende a transformar de manera positiva su entorno y su ambiente, buscando desarrollarse en un entorno, valga la aclaración, digno. La educación, pues, en una palabra, es el medio por el cual el ser humano potencializa sus capacidades, sus cualidades, buscando mejorar su entorno y buscando darse un lugar digno donde desarrollarse. Sin una buena educación no es posible hablar de desarrollo, porque una mente que no está formada es una mente que no busca la luz, es una mente que no busca la estructura, que no busca ambicionar crecer en el buen sentido de la expresión. Entonces tenemos que decir que el papel de la educación es de suma importancia. Podría yo decir que la base para hablar de desarrollo debe ser la educación en sí, pero no cualquier tipo de educación, una educación de calidad, una educación que verdaderamente forme al ser humano, lo haga consciente de su situación y lo impulse a una mejora continua, real y siempre, siempre, siempre alcanzable. En la segunda pregunta o el segundo interrogante que tenemos es, ¿cuáles son los indicadores básicos para hablar del desarrollo humano? Cuando nosotros tomamos la definición del desarrollo humano, dijimos que desarrollo humano es aquel proceso por el cual se van dando posibilidades, oportunidades a las personas, es decir, es aquel proceso que amplía o debe ampliar la gama de oportunidades y posibilidades que tiene la población. ¿Cómo así que oportunidades y posibilidades? Oportunidades de escoger, oportunidades de ser, posibilidades que tenga la posibilidad de acceder a una buena educación, que tenga la posibilidad de tener un buen plan de salud o una buena asistencia en cuanto a la salud, que tenga la posibilidad de acceder a un trabajo digno y que tenga la posibilidad de crecer cada día como persona, que tenga la posibilidad de vivir en una sociedad donde se respeten y se impulsen sus derechos y también lo inviten a ser consciente de sus deberes. En una palabra, que tenga la posibilidad de ser libre, de crecer y de desarrollarse en un ambiente y un entorno totalmente sano. Este segundo interrogante nos lleva a plantearnos el tercero. ¿Ves que dichos factores hacen parte de las políticas públicas de tu región? Considero que las políticas públicas de mi región, de forma particular las de el Chocó, y que por un sistema pues articulado de gobierno son las que también se viven en mi territorio Quibdó, se quedan muy cortas. Y se quedan muy cortas porque una política pública es un plan de gobierno para la incidencia pública, es decir, son estrategias que basadas en un diagnóstico se implementan en bien de la comunidad.
Definir lo que es una política pública nos hace conscientes de si las de nuestro territorio están siendo bien aplicadas o no. Y en mi caso particular, las de mi territorio no están siendo bien aplicadas. ¿Por qué no están siendo bien aplicadas? Porque simple y sencillamente, si nosotros damos una mirada al Pacífico colombiano, nos encontramos con falencias que de entrada no hablan de que hay un desarrollo. En el Pacífico colombiano hay pobreza, hay mala educación, hay una pésima asistencia en salud, las oportunidades laborales son muy pocas, aquí predomina el trabajo informal, aquí predominan los negocios de microempresas, que no todas las veces son microempresas realmente formales, sino que es la materialización de las personas que no se conforman y buscan cada vez más mejorar su situación. Y aquí en una palabra hay una ausencia de una mirada del gobierno, hay una ausencia de la incidencia gubernamental real. Sé que el gobierno ha manejado muchos proyectos que se encaminan a hacer una asistencia en el Chocó, pero muchos de ellos tal vez se desvían o haya alguna acción mancomunada entre la administración local y la administración nacional. Pero cuando la realidad es evidente, las matemáticas se convierten en simple y las estadísticas en realidad no tienen mucho valor. Basta dar una mirada y contemplar lo que ocurre en el Pacífico colombiano. No todo es malo. Estamos en una tierra que ofrece muchas oportunidades de surgir, de crecer en cuanto a sus recursos naturales. Pero la explotación de estos mismos a veces se convierte en un problema porque no deja ningún tipo de regalías y porque la extracción de los minerales no se materializa en un progreso, no se materializa en la construcción o en la implementación de una infraestructura que le permita a las personas de ese territorio crecer. Luego apuntamos al cuarto íntens. ¿Crees que la pobreza, el poco o mucho crecimiento económico son productos de las políticas públicas de tu territorio? Considero que la pobreza en mi territorio sí es fruto de las políticas públicas, porque son políticas públicas que no apuntan al bien común, son políticas públicas que, si bien su naturaleza debería apuntar al bien común, en la materialización de estas mismas no se ve así. Son políticas que benefician a algunos y descuidan a muchos. Entonces, la implementación o la mala implementación de estas políticas, el mal diagnóstico que se hace y la mala intención de no tener una administración diligente es causa de la pobreza, es causa de la desnutrición, es causa, en una palabra, de una sociedad en un nivel de desarrollo muy por debajo del que merece una persona cuya naturaleza es la dignidad. Luego entramos a reflexionar también en torno al tema de que si nuestra manera de pensar, actuar como país o nuestra cultura también inciden en que haya en muchos campos una especie de subdesarrollo. Claro, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar como país tiene que ver con todo esto. ¿Por qué? Al fin y al cabo los departamentos son una muestra de lo que el gobierno central está realizando. En Colombia hay algunos departamentos que son muy desarrollados y su potencial económico, su asistencia médica, sus posibilidades de empleo son muy grandes, pero hay otros profundamente descuidados. Entonces esto genera un desequilibrio en el mismo país. Un desequilibrio que muestra que unos pocos tienen mucho y muchos no tienen casi nada. En Colombia hablar de un desarrollo equitativo como país es una cuestión bastante compleja. No entro a hacer una reflexión en torno a esto porque es totalmente evidente. Bueno,
Fue un gusto para mí participar en este foro, eh, enriquecerme con los aportes de los otros compañeros y quedo abierto siempre a compartir estas experiencias intelectuales tan enriquecedoras. El Señor los bendiga, los acompañe y que continuemos creciendo en este camino de formación intelectual. Muchas gracias.